Hey familia, hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Siguiendo sus Pasos. Hoy estamos en el último capítulo de este podcast que hicimos toda la semana. Estuvimos siguiendo los pasos de Jesús. Ayer tuvimos el capítulo de En la tumba y hoy tenemos el capítulo de El Salvador. Y estoy aquí este día con mi amigo Armando. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Toño? Es un gusto estar Bienvenido al podcast. Al podcast de este tiempo que hemos siguiendo sus pasos, ¿verdad? Que hemos seguido toda esta semana, día a día, todo este suceso, ¿verdad? Sí. Por decirlo así, de la pasión, ¿no? Sí, que había leído por ahí que el pasión, que viene de pasio, se refiere como se refiere al tormento, a la lucha, ¿no? Sí. Entonces todo esto siguiendo los pasos, como seguir lo que Jesús pasó, el tormento, todo lo que sufrió, sí, por nosotros, pero para llegar a este punto del día de hoy, que es un día de victoria. Así es, un día de fiesta, un día de alegría completamente, ¿no? Así es. Y bueno, yo les quiero recordar que estamos siguiendo el libro de Lucas, ¿ok? Estamos en Lucas y bueno, la resurrección la encontramos en Lucas 24 y ahí estamos, y dice en Lucas 24:1, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y bueno, yo quiero solamente repasar un poquito los sucesos del día domingo, ¿no? Estas mujeres quieren como poner especies en el cuerpo y todo, de alguna forma honrar, ¿no? La memoria. Nos damos cuenta que de alguna manera los discípulos y bueno, ellas que también son consideradas discípulos, ¿no? No estaban recordando que Jesús había prometido resucitar. Entonces ellas entran y obviamente se sorprenden. Esto se da alrededor de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Entendemos que de alguna forma por ahí antes de las 7 de la mañana Jesús ya ha resucitado, ¿no? Entonces recordemos que había una guardia del ejército romano, no sé. Así es. Estaban los soldados romanos y de hecho tal vez yo pienso, bueno, creo que también lo dice la Biblia, había guardias del templo, o sea, estaban romanos y judíos ahí guardando la tumba y es este ángel que viene y bueno, se remueve la piedra y pues ellos salen huyendo, ¿no? Así es. Al amanecer del domingo. Entonces digo, se ha de haber visto bastante loco, bastante intensa esta escena, porque son soldados adaptados a la guerra, son soldados entrenados y salen huyendo. La piedra es removida y Jesucristo es resucitado, ¿no? Entonces esto sucede por ahí de las 7 de la mañana, las mujeres van por ahí de las 8:30 de la mañana, tengo entendido, y entonces se da este suceso. Las mujeres vuelven y por ahí de las 9 de la mañana Pedro y Juan salen corriendo por la tumba para ver si esto es verdad, porque nos dicen los evangelios, nos dice Lucas que los discípulos no les creían a las mujeres, ¿no? Sí, creo que ahí tienes un dato. Sí, así es. Un detalle interesante sobre cuando Pedro va a la tumba, ¿no? Así es. Las mujeres llegan, ¿verdad? A los discípulos les dan la noticia. Al no creer, como tú lo acabas de decir, ellos van. Y en Juan 26 dice la palabra dice que luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Dice, él también notó, dice, los lienzos de lino allí. Dice, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de otras tiras, ¿no? Sí. De lo que le habían estaba puesto aparte. Ajá. Sí. Eso
la Biblia, o sea, es muy simbólica y estos detalles, no sé si no se han percatado. Yo, bueno, me percaté porque lo vi, lo escuché. Realmente esta parte donde dice que de todo lo que le habían puesto a Jesús, ¿verdad? La vestimenta, dice ahí que lo que cubría la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte. Y bueno, o sea, Jesús cuando resucitó se dio la tarea de tender su cama, ¿no? casi, ¿no? Okay. Y esto sí quiero recalcar esto, porque lo escuché y es algo muy importante, donde marca que Jesús marca que Jesús regresa, que va a volver. ¿Y por qué? ¿No? Porque de acuerdo a la tradición judía, cuando uno se sienta a comer con ellos, dice la tradición que, por ejemplo, si te dan de comer, te ponen tu plato y te ponen tu servilleta, ¿no? Y ya, si tú te levantas y dejabas así hecha bolas la servilleta, eso significaba que ya no ibas a regresar. O sea, que ya tal vez habías terminado de comer y bye, ¿no? Ya habías acabado. Ya, acabado. Pero si tú te levantabas, dejabas doblada tu servilleta y la persona que andaba sirviendo o recogiendo, significa, Toño va a regresar, ¿no? Le va a seguir a las carnitas. Como diciendo, esto no ha terminado todavía, exacto, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, que no ha terminado, ¿no? Y que iba a regresar y que iba a volver, ¿no? Y entonces esto de que dice aquí la palabra detalladamente, dice que lo que cubría su cabeza estaba doblado y aparte, o sea, eso era de que cuando era como un significado más que Jesús venía diciendo, ¿no? Sí. De que iba a morir por nosotros, pero también le decía a sus discípulos, pero yo voy a regresar, ¿no? Sí. Y esta es otra señal más de que aunque ya no estaba ahí Jesús, ellos tenían que ver eso, ¿no? Sí. Que eso significaba que Él iba a volver, ¿no? Y Él iba a volver. Como diciendo, Él dobla esto y diciendo, volveré. Así es. Volveré. ¿No? Wow, es asombroso el mensaje de Jesús diciendo, voy a volver, porque ahí radica nuestra esperanza, ¿no? O sea, él no murió, bueno, Él muere, pero vence a la muerte, resucita, y luego hay una serie de sucesos. Todo ese domingo es de apariciones. Jesús se aparece, pero no como un espíritu, sino en carne y hueso, ¿no? Y Él... y no solamente se les presenta a los apóstoles, sino a más personas. Y es algo que de alguna forma nos llena de alegría y esperanza, ¿no? Pensar que nuestro Dios va a volver por nosotros. Y yo quisiera, con este dato que acaba de dar Armando, este detalle cultural, a mí me encanta. Y durante toda esta semana, si tú has escuchado todos los capítulos, te has dado cuenta cómo los detalles culturales, porque nosotros pues somos mexicanos, estamos de este lado en el occidente, y de alguna forma a veces nos cuesta como comprender todo este detalle cultural y todo este contexto, ¿no? Nos cuesta, pero cuando lo vemos nos enriquece, o sea, nos amplía el panorama. Y esto de la servilleta, bueno, nos amplía el panorama. Es Jesús justamente dándose el tiempo antes de salir de la tumba para decir algo de suma trascendencia: volveré, ¿no? Y yo quisiera leer aparte los versículos 44 del capítulo 24. Dice: entonces Jesús dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¡Wow! Y yo quisiera, ¿no?, que meditáramos un poco en esto. Jesús abriéndonos la mente para comprender todo lo que se ha dicho de Él en su palabra, ¿no? Y bueno, a lo largo del Nuevo Testamento seguimos encontrando detalles y versículos. Si Jesús no resucitó, o sea, yo quisiera decir esto: la resurrección es tan importante que si Jesucristo no resucitó, el cristianismo no puede ser verdadero. Así es, ¿no? O sea, estaríamos... como le decía hoy
el pastor, ¿no? Estaríamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, ¿no? sí. Sin un futuro, ¿verdad? Pero lo que hizo Jesús, ¿no? Ese acto de amor, ¿no? Ese único sacrificio, ¿no? Que pagó por todos nuestros pecados, ese derramamiento de sangre en la cruz. Sí, ese regalo, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Que fue por Sí, gracia, ¿no? sí. Y algo que recuerdo ahorita, y lo que veíamos el viernes cuando vimos la Sí. película, ayer, sábado, cuando estuvimos un momento ahí de convivencia, lo comentábamos, Sí. cuando la madre de Jesús se acerca y le dice, y Jesús le dice, Ajá, en la madre, película, dice, yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? Sí. O sea, aunque todavía no Jesús llegaba a la cruz, o sea, Sí. él ya sabía que todo lo que vendría a Sí. causa de su muerte, a causa de lo que Sí. antes, previo a su muerte, todo lo que él estaba ya pasando, ¿verdad? Sí. No, es algo asombroso, maravilloso. Y simplemente, bueno, voy a leerles unos versículos. Vamos a leer unos versículos sobre Así la es. resurrección. Sí, Y después pues vamos a ir terminando. Dice 1 de Pedro 1:3: alabado sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Wow, es algo, gracias Dios, de verdad, es que Él nos ha hecho nacer de nuevo para vivir en una esperanza viva. O sea, ¿qué decimos con esto? Que la esperanza es algo que no es estático, ¿no? Que no está ahí, sino que es una esperanza que nos lleva a un movimiento, que nos lleva a vivirlo, ¿no? Nos lleva a estar firmes, nos lleva a estar seguros de lo que viene más adelante. así es, ¿no? Y O sea, gracias a la resurrección de Jesucristo. Así es, ¿no? Entendiendo, ¿no? Lo que leemos de la palabra, que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así es. Y quisiera también anexar otro versículo más que nos habla sobre este tiempo del día de hoy de resurrección. Estos versículos, Jesús es después de que Jesús va y a ver a Lázaro cuando sabe que Lázaro ha muerto, ¿no? Y Jesús viene y le dice estas palabras a María, pero estas palabras también, a Marta, Sí. es más bien también es para nosotros el día de hoy, Sí. donde dice Juan 11, 25, 26, donde dice, entonces Jesús le dijo, dice, yo soy, dice, la resurrección, dice, y la vida, dice, el que cree en mí vivirá, Amén. aunque muera, y Amén. todo el que vive cree en mí. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. morirá jamás. Y dice al final, ¿crees esto? Y es lo que hoy nos dice Sí, Jesús. ¿Crees amén, esto? amén. ¿Crees en esto? ¿Crees que Sí. si crees en mí vas a tener esperanza? Si crees en mí, aunque dice aquí, ¿no? Aunque Sí. el que cree en mí vivirá aunque muera, ¿no? Sí. O sea, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy un Dios de lo imposible? Yo soy el que murió por ti, Sí. el que dio la vida por ti, aunque antes de conocerte, como dice la palabra. O sea, Sí. ¿crees esto? O sea, Sí, yo pienso que hoy en día es importante que podamos preguntarnos, ¿crees esto? O sea, yo siento que Jesús, con esto que acabas de leer, Jesús está diciéndonos, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? O sea, ¿lo crees? Porque Él ya ha dado suficiente evidencia y Él ya ha dejado razones suficientes para reconocer que Él es verdad, Él es la verdad, ¿no? así es, ¿no? Hace unos domingos tú nos dabas una explicación, ¿no? De datos históricos. Así es. Firmes, ¿no? Donde Sí. nos dan muestra, ¿no? Así De lo es. que es Jesús, ¿no? Sí. Por decirlo así, de la trayectoria, Sí, de lo sí, que sí. es Él. Es el único, como tú lo decías, si no mal recuerdo, si no me corriges, el único personaje, por decirlo así, histórico, que se sigue hablando de Él, Sí. que dejó también puedo decirlo, un legado, una Sí, marca sí, claro, por supuesto. en nuestras vidas. Sí.
y en las generaciones venideras Sí. lo sigue haciendo, ¿no? Así es. Sí, y entonces yo quiero pasar a esto. ¿Tú crees, tú que estás escuchando esto, crees esto? O sea, ¿crees en Jesús? ¿Crees en el personaje que es Jesús? No solamente como personaje histórico, sino como nuestro Salvador, como alguien que nos ha reconciliado con Dios. Sería importante que pudiéramos meditar en esto, ¿no? En este día, como el día de la resurrección. Jesús dijo, ¿no? Como lo acabas de leer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. O sea, hemos sido librados del poder de la muerte. Así es. Y es importante que podamos meditar en esto, y a mí me alegra mucho ver cómo la cruz muestra el costo de nuestro pecado, muestra nuestra condición caída. La cruz muestra que el pecado tiene un costo, tiene un precio, y que Dios en su misericordia, en su amor, decidió pagar y absorber. Pagó el precio y absorbió el costo de nuestro pecado. Así es. Y la resurrección muestra su fidelidad, su carácter, su amor infinito, su misericordia, su bondad, ¿no? Es algo, Dios tomando nuestro lugar, es algo que nos deja sin palabras. Así es, así es. Ahorita con lo que acabas de decir, estaba encontrando este versículo ahora que dice 1 de Pedro 1:3, que tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice, alabado sea Dios, dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que por su gran misericordia, dice, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, dice, para que tengamos una esperanza viva. Así es. ¿Sí? O sea, por su resurrección, ¿no? Tenemos esa esperanza. Sí. O sea, lo que Jesús le dijo en esa escena, lo que mencionamos antes, Él hace todo nuevo, ¿no? Así es. Él hizo como por decirlo así, un par de aguas cuando Sí. él murió, cuando Así el riesgo es. se desveló. Él nos permite ya ese Sí. acceso al Padre, Sí, ese acercamiento al trono de la Sí. gracia, Amén. ¿verdad? Por todo lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿no? Es impresionante la obra de Jesús en la cruz y en su resurrección. Algo que siento que debemos meditar siempre, algo que nos ha cambiado y debería seguirnos cambiando, su obra redentora, su obra de salvación, ¿no? Y bueno, familia, espero y tú puedas meditar en esto, espero y que tú puedas estar pensando en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y seguimos en las redes, no te despegues, vendrán más podcasts como estos. Que Dios te bendiga, y esto fue Siguiendo sus Pasos. Hasta la próxima.